Muchaquín. First blood. You have slain an enemy. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Muchaquines, ya tenemos tema para exponer en Otorrino. Yo quiero exponer. No. Chicos, yo voy a exponer, por favor. Yo voy a exponer. Ya, muchachos, lo resolveremos esto como hombres, ¿ya? ¡Chu! ¿Cómo están, muchaquines? Yo soy el Muchaquín, Federico. El día de hoy vamos a hacer una revisión bibliográfica y una revisión de un artículo, ambas que tratan sobre el mismo tema. Es una rinitis no alérgica, como es la rinitis producida por emociones. Bueno, para hacer este video un poco más didáctico, vamos a tener en el cuadro de aquí abajo una pequeña explicación mientras vamos exponiendo yo y Raúl Jurado. No, Rara, no. Así no. Más didáctico. Bueno, tenemos que empezar diciendo que el término rinitis se aplica generalmente a la alteración inflamatoria de la mucosa nasal. Bueno, esta rinitis constituye un problema de salud a nivel mundial. Es una enfermedad respiratoria altamente prevalente que va a afectar entre el 20 y 40% de la población occidental y cuya incidencia va cada vez en aumento. En su etiología van a intervenir múltiples factores. Es una patología multifactorial que en ocasiones pueden coexistir en un mismo sujeto. Estas suelen asociarse a otras enfermedades respiratorias como ser el asma, conjuntivitis y una rhinosinusitis. Y va a originar un deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Etiológicamente, la rinitis se puede dividir en dos grandes grupos: en la rinitis alérgica y en la rinitis no alérgica. El diagnóstico de la rinitis alérgica se basa en la identificación del alérgeno responsable y nos permite empezar con un tratamiento inmunoterápico específico y aplicar normas de evitación o reducción de exposición al dicho alérgeno. Por el contrario, cuando la causa alérgica ha sido descartada por la presencia de una historia clínica no compatible o pruebas alérgicas cutáneas negativas o por ejemplo una ausencia de anticuerpos de inmunoglobulina E específicos en suero, definimos esta como una rinitis no alérgica. Bueno, pese a que nuestro tema no comprende rinitis alérgica, vamos a llevar un poco de su definición, un poco de su clasificación, su etiología, fisiopatología y la clínica. La rinitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal mediada por inmunoglobulina E, en la que la inhalación de alérgenos específicos que el sujeto ya había inhalado previamente y ya se encuentra previamente sensibilizado, desencadena la aparición de síntomas característicos de prurito nasal, estornudos, generalmente en salva, y cierto grado de obstrucción nasal. Habitualmente, esta ha sido clasificada en base al tiempo de exposición al alérgeno de la siguiente manera: estacional, que principalmente van a ser por pólenes, algunos hongos, también la siguiente clasificación va a ser perenne, que principalmente va a ser por ácaros y epitelios de animales, que estos van a estar presentes durante periodos prolongados durante todo el año, a diferencia del estacional, y ocupacional, el alérgeno va a estar presente en el ambiente laboral. Hablando un poco sobre su etiología y fisiopatología, los pacientes con rinitis alérgica presentan una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, en la cual va a haber infiltración de la mucosa nasal por células inflamatorias, principalmente linfocitos Th2, mastocitos, basófilos, eosinófilos y células presentadoras de antígeno. Eso
nada más hablando de la fisiopatología. Pasando ahora a la clínica, los síntomas fundamentales de la rinitis alérgica incluyen el prurito nasal, estornudos, rinorrea y obstrucción nasal, como ya habíamos mencionado previamente, y suelen asociarse a síntomas también oculares. Aunque estos síntomas pueden ser comunes a otros tipos de rinitis, existen algunas características clínicas que nos pueden ayudar a distinguir entre una rinoconjuntivitis alérgica y una rinoconjuntivitis no alérgica. Eso hablando sobre los aspectos oculares. Ahora, hablando un poco sobre síntomas sugestivos y síntomas no sugestivos, como podemos observar en el cuadro de aquí abajo. En el cuadro vamos a observar síntomas sugestivos de rinitis alérgica, rinorrea acuosa, estornudos, obstrucción nasal, prurito nasal y puede haber o no conjuntivitis. Y aquí hay síntomas también sugestivos de conjuntivitis alérgica, que no nos corresponde mucho, síntomas asociados a rinitis, síntomas oculares bilaterales, prurito ocular y demás. Por el otro lado tenemos síntomas no sugestivos de rinitis alérgica, que esto nos interesa un poco más, que van a ser síntomas unilaterales, obstrucción nasal sin ningún otro síntoma, rinorrea, mucopurulenta, rinorrea posterior o goteo nasal posterior, dolor facial, epistaxis recurrentes y anosmia. Y referido a los síntomas no sugestivos de conjuntivitis alérgica, bueno, los tenemos ahí abajo. Se me movió la pantalla un cacho. Ya. Bueno, respecto al diagnóstico, solo queda decir que el diagnóstico de la rinitis alérgica se hace de manera clínica y en base a una historia clínica compatible junto con la presencia positiva de inmunoglobulina sérica, inmunoglobulina E sérica, respecto al alérgeno, ¿no? Bueno, ahora hablando un poco sobre la rinitis no alérgica, esta se ha definido como una enfermedad crónica caracterizada por uno o más síntomas de los que ya habíamos mencionado. Estas tienen que existir junto con la congestión nasal y rinorrea como síntomas primarios, sin existir la presencia de la inmunoglobulina E sérica. Y bueno, otros síntomas asociados son escurrimiento retronasal en ausencia de una causa faríngea de hipersecreción de moco o en enfermedad por reflujo, también el aclaramiento de garganta, tos, disfunción de la trompa de Eustaquio, estornudos, hiposmia, presión facial y también cefalea. Estos síntomas de rinitis no alérgica pueden ser perennes o estacionales, como ya habíamos mencionado antes la diferencia entre perennes y estacionales. Pueden ser también persistentes o intermitentes o provocados por factores específicos que pueden incluir el aire frío, cambios climáticos, olores fuertes, como por ejemplo de perfumes, olores al cocinar, flores, olores por químicos o por humos de tabaco. También puede ser ocasionada, bueno, como ya hemos mencionado, es multifactorial. Entonces puede ser también ocasionada por cambios de las concentraciones de hormonas sexuales, por ejercicio, por ingesta de alcohol y por factores psicoemocionales, como es nuestro tema. Bueno, ahora sí, entrando a profundidad sobre nuestro tema, que es la rinitis producida por emociones, vamos a dejar aquí a nuestro amigo el muchaquín Raja a que continúe con la exposición. Gracias, muchaquín. Lo siento mucho. Ahora sí. Bueno, yo soy el muchaquín Raja, o Raúl Jurado, mejor conocido. Y en base a lo que ha explicado mi compañero Federico, el muchaquín Federico, vamos a hablar ahora del informe del artículo que hemos encontrado nosotros. Y es acerca de la rinitis no alérgica causada por emociones, o la rinitis causada por emociones. Bueno, aunque la posible conexión entre los distintos tipos de rinitis y factores psicológicos no constituyen una relación muy bien establecida, puesto que este tipo de investigaciones que hemos observado es muy básica, podemos observar que sí existen argumentos que apoyan esta relación, llegando a ser muy positiva para este aspecto, ya que en el caso de enfermedades alérgicas o de tipo inmunitario, se ha señalado frecuentemente la presencia de factores psicológicos.
Actualmente en nuestros días existen datos suficientes como para poder afirmar que bajo estados emocionales negativos es más probable desarrollar este tipo de enfermedades relacionadas con el sistema inmune. Y de igual manera adquirir hábitos poco saludables que pueden llegar a diezmar o minar nuestra salud. Bueno, incluso existen distintas evidencias entre las exacerbaciones alérgicas en personas predispuestas a presentar diversos niveles de estrés o factores que pueden desencadenar cambios emocionales y de afrontamiento. Todo esto, ya sean los distintos cambios emocionales, los distintos niveles de estrés, pueden llegar a modificar esta función inmunológica. En este sentido, este trabajo, como todos los trabajos clásicos pioneros en el área de la psicoinmunología, relatan la relación entre el sistema inmune y los factores psicológicos. Y eso es lo que queremos mostrar ahora. Este artículo muestra un punto de cómo la ansiedad puede estar relacionada con los síntomas de alergia y cómo los pacientes con trastornos alérgicos, en este caso rinitis entre todos ellos, pueden sufrir ansiedad o depresión. Todo esto a causa de una enfermedad alérgica. Además, las enfermedades de tipo alérgico pueden guardar una relación con la agorafobia o trastornos de pánico. Esto se ha visto principalmente en pacientes que han sufrido anafilaxia, en la mayoría de los casos. Incluso en el caso de las rinitis agudas, han sido descritas la insuficiencia de emociones negativas en la probabilidad de aparición de enfermedades infecciosas. Por lo tanto, la rinitis se podría considerar como un trastorno psicofisiológico, no siendo este trastorno una excepción al resto de los trastornos de esta clase, en los cuales podríamos encontrar factores psicológicos íntimamente relacionados con el mantenimiento de ese trastorno. Los factores psicológicos, especialmente los emocionales que se tocan en este artículo, aparecen citados en la rinitis como estímulos desencadenantes. Incluso en distintas literaturas de carácter biomédico, ya sea en el ámbito de la rinopatía alérgica o de la rinopatía vasomotora. Pero para ver y observar de mejor manera este artículo, vamos a adentrarnos a la metodología, a sus conclusiones y algunas discusiones que podamos encontrar en este mismo. Bueno, observando este artículo, podemos ver que es una revisión bibliográfica de distintos estudios que se han podido realizar en base al tema que estamos viendo ahora en este video. Se ha podido ver que se ha realizado una búsqueda extensa de distintas bases de datos en base a rinitis, a ansiedad, depresión y distintas variables psicológicas. Lamentablemente, en relación al carácter psicológico que existe en torno a la rinitis, el estudio no es demasiado extenso y en algunos casos se puede traducir en que en los estudios la población es escasa y se mezcla con distintas patologías de igual manera de tipo alérgicos. Pero no pierde su validez, ya que podemos observar, y lo vamos a explicar un poco más adelante, que los distintos estudios van aumentando en relación a su población, en relación a su estudio, tanto psicológico como de la rinitis. Empecemos. Bueno, como primer punto podemos observar los factores de tipo emocional. En los distintos estudios que se han realizado se ha podido ver que lo que se toca principalmente son los puntos de ansiedad y la depresión. Esto como un objeto de estudio en la mayoría de los casos que vamos a ver. En cuanto a la ansiedad, es difícil encontrar estudios que investiguen esta emoción y que tenga una relación exclusiva con la rinitis. Pero sí se ha podido encontrar distintos estudios que han intentado llegar a ese punto. Por ejemplo, hay un estudio que se va a encontrar en esta revisión
donde se utilizan muestras de 23 pacientes alérgicos o 25 pacientes sanos o sujetos sanos, que como decíamos anteriormente son poblaciones pequeñas, pero sí se ha podido ver que hay prevalencia de síntomas, tanto de ansiedad en los sujetos alérgicos y la menor o escasa sintomatología de ansiedad en los sujetos sanos. Posteriormente, estos mismos estudios se han ido extendiendo y realizando en poblaciones mucho más amplias, como por ejemplo una población realizada, un estudio realizado con una población de 177 pacientes, todos presentes con patologías alérgicas. Lamentablemente, como igual indicábamos, están mezclados. No solo va a encontrarse pacientes con rinitis, sino también se van a encontrar pacientes asmáticos o rinitis alérgica no relacionada con la ansiedad y demás. Pero que su estudio sí demostraba una mayor prevalencia de ansiedad y de depresión en pacientes con este tipo de patologías alérgicas. Continuando con esta revisión, podemos observar que no solo a medida que vamos aumentando esta cantidad de artículos que en relación a nuestro tema, vamos a poder ver que se van segmentando las poblaciones. Adultos mayores, mujeres, niños. Por ejemplo, en el 2010 se realizó una investigación del estado psicológico de pacientes adultos, con una población un poco más amplia, de 370 pacientes. Estos adultos que se han encontrado poseían o padecían de rinitis alérgica. Y el estudio se realizó en una temporada en la cual se veía que aumentaba esta rinitis, o se hacía mucho más notoria. Se ha podido observar que en este tipo de pacientes aumentaban las puntuaciones y se hacían las estratificaciones de ansiedad principalmente mucho más altas. Aunque en esta edad o en este estudio se ha podido observar que no había una diferencia significativa en cuanto al sexo, principalmente. Ahora, si hablamos de estudios que caracterizan la personalidad que sufren los sujetos con rinitis, vamos a poder ver que se ha relacionado un amplio grupo, mucho más amplio que el anterior, pero de estudiantes de posgrado. Esto se ha realizado de manera que no se ha segmentado la población, no se ha dividido ni entre mujeres ni entre hombres, ni por edades, pero sí se ha podido ver que los sujetos que sufrían este tipo de rinitis eran mucho más introvertidos y sus puntuaciones eran mucho más altas en relación a la depresión, miedo y fatiga. Junto con esto se ha podido ver otros estudios en base a... Junto con esto se han podido observar dos estudios importantes. Uno, en el cual involucra un grupo de mujeres entre edades de 19 y 68 años que tenían presentes patologías como rinitis alérgica o asma, y un estudio que con una población mucho más amplia en relación a los niños, para ver si es que se encontraba una relación con la depresión, ansiedad o hiperactividad que podían encontrarse en los más chiquitos, y con una población, una muestra mucho más amplia de 1040 niños. Lo que sí se puede observar en estos dos estudios es que, por un lado, en las mujeres que presentaban este tipo de rinitis alérgica o asma, o este tipo de patologías, puntuaban en este tipo de estudios tanto de introversión social, depresión y demás, mucho más alto que las mujeres que no lo padecían. Y en los niños no se ha podido encontrar una relación directa con algún tipo de hiperactividad, ansiedad o depresión que se podría encontrar en rangos de 9 a 15 años. No se ha podido encontrar una relación directa, pero el estudio
de este último estudio de los niños, sí se ha podido ver que en niños de 13 años había una respuesta mucho más favorable en relación a la ansiedad, en base a los niños de 13 años que sí tenían algún tipo de patología alérgica, que sí podían presentar niveles más altos de ansiedad. Bueno, para finalizar, a la vista de los estudios examinados ya en este artículo, podemos ver que todos estos datos apuntan a que la rinitis sí puede estar relacionada con distintas variables de carácter psicológico. Estas investigaciones que actualmente existen en nuestros días son muy básicas, por lo cual, para poder concluir con algo mucho más sólido, teníamos que esperar a que se realicen investigaciones que vayan directamente al estudio psicológico o de las influencias de estos factores en base a la rinitis, ya que hemos podido observar que los distintos estudios se han realizado en poblaciones que están mezcladas. No va a encontrar solo simplemente rinitis, sino que vamos a encontrar distintas patologías de carácter alérgico. De todas maneras, sí podemos ver que hay una influencia en distintos trastornos o de carácter psicológico en la rinitis. Estas variables nos muestran que la rinitis sí puede estar en contacto con trastornos psicofisiológicos que nos llevan a ver este tipo de conclusión. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Deja tu like y tu comentario si deseas más videos así. Y suscríbete al canal de los muchaquines. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni.